Hola a todos. En este espacio revisaremos los diferentes conceptos que están enmarcados dentro de esas teorías de resiliencia y adaptabilidad organizacional. En el contenido que manejaremos en este espacio encontraremos los diferentes aspectos de la resiliencia organizacional, esos factores críticos de desarrollo en el despliegue de la misma, esos componentes comunes entre modelos y unas conclusiones respecto de esas diferentes tres lecturas que se abordarán para esta presentación. La resiliencia es esa capacidad con la que las organizaciones cuentan para anticipar, adaptarse y responder a esos diferentes hechos y a esas diferentes situaciones que presentan esos entornos cambiantes de una manera estratégica. Dentro de las capacidades de la resiliencia encontramos la absorción. Esta capacidad es aquella que les permite a las organizaciones absorber todas esas situaciones complejas del entorno, pero de una manera adecuada, es decir, sin que afecten e impacten en las estructuras de la organización. Tenemos también la adaptación y es esa posibilidad de las organizaciones para adaptarse de una manera muy rápida a esas situaciones que el entorno provee. Pero también tenemos la transformación, que es esa posibilidad que las organizaciones encuentran en transformarse, en cambiar esos procesos, esas estructuras, esas situaciones, para que sus diferentes estructuras no se vean impactadas por esos entornos cambiantes. Los factores con los que la resiliencia cuentan son esos recursos, que es esa disponibilidad de conexiones al interior de la organización para que todo funcione de una manera adecuada. Otro factor importantísimo es el liderazgo y este debe estar centrado en el empoderamiento, en la confianza, donde los líderes capaciten a sus equipos para ser autónomos, para gestionar de una manera independiente y adecuada cada proceso sin necesariamente depender de un líder a cargo. Otro factor muy importante es la cultura organizacional, que son ese conjunto de valores de los que la organización está impregnado de una manera positiva a sus colaboradores, esas redes de confianza, esas redes donde los colaboradores se sienten tranquilos, donde se sienten bien en ese entorno donde día a día laboran. Dentro de esos factores críticos en el desarrollo del despliegue de la resiliencia encontramos los siguientes. Dentro de ellos está el aprendizaje, que es esa posibilidad de aprender de las situaciones en medio de la crisis, de fomentar una cultura que hace un aprendizaje continuo de los errores, donde hay espacios donde los colaboradores pueden hablar de las situaciones tanto positivas como negativas con toda tranquilidad. Encontramos también las capacidades que debe contar ese despliegue, que son esas capacidades creativas, flexibles, dinámicas, innovadoras, abiertos al cambio, a la mejora continua y a la transformación. Para este despliegue también es necesario tener unos objetivos en común donde los colaboradores tengan clara esa misión, esa visión de la organización, esos valores corporativos, si dentro de ellos ese ADN es que haya una cercanía, que haya unas redes adecuadas. Pero también está el capital humano, dentro del cual pues se requiere que haya personas optimistas, personas capaces, personas que enfrenten con resiliencia esas situaciones, personas que estén también de alguna manera con esa alta autoestima y con esas capacidades resolutivas siempre disponibles. El entorno también es importante porque
es necesario que sea un entorno agradable, acondicionada con esa confianza, con esa unidad en el trabajo, con esa disponibilidad de trabajar en equipo y con esas buenas relaciones interpersonales. Y un factor muy importante también aquí son los líderes, donde esos líderes dan ejemplo, donde esos líderes inspiran, donde hay una visión estratégica, donde hay inteligencia emocional frente a las situaciones para fomentar esa cultura del despliegue de esos factores críticos. Los componentes más comunes dentro de esos modelos de resiliencia son los siguientes, están enunciados por esos diferentes modelos y esas diferentes ingredientes que son aplicables a la organización. Dentro de los diferentes modelos de resiliencia encontramos varios factores en común. Entre ellos tenemos, por ejemplo, en el modelo de percepción del riesgo, es ese detectar las señales tempranas, ese monitoreo permanente, esa cultura de alerta y esa inteligencia organizacional. Dentro del modelo de capacidad y recuperación, pues este modelo nos exige unas respuestas inmediatas, unos planes de continuidad, unas estrategias de comunicación adecuadas. Dentro del modelo de capacidad de respuesta se maneja la efectividad, la coordinación. Este modelo se vuelve flexible ya que la toma de decisiones se vuelve descentralizada y se deja como esa dependencia del liderazgo, sino que más bien se genera como esa recursividad donde los colaboradores son autónomos y pueden tomar decisiones adecuadas por sí mismos. Dentro del modelo de capacidad y aprendizaje, pues encontramos ese aprendizaje permanente, esa tal vez aprender de la cultura de los errores, es decir, no juzgar el error, sino más bien aprender de él y dentro de eso pues estar como en esa confianza y ese aprendizaje permanente. Dentro de la cultura y el liderazgo resiliente, pues también encontramos que el liderazgo es una parte importantísima de la organización. Dentro del modelo también de capacidad de innovación ante la adversidad encontramos esa transformación creativa, esa reinvención en producto y servicio y ese factor diferenciador que le da a las organizaciones esas ventajas competitivas para generar esas mayores cuotas de mercado y esa mayor competitividad. Y como conclusiones ya del ejercicio de haber consultado estas diferentes lecturas, encontramos que la resiliencia no es una capacidad estática, sino que es esa capacidad que las organizaciones tienen para generar esos factores colectivos, individuales y estructurales para generar esos cambios y adaptarse de manera continua. También se puede observar que el liderazgo es una columna necesaria e indispensable para fomentar esos entornos resilientes. También encontramos que las organizaciones resilientes aprenden de esas situaciones difíciles, convirtiendo y de alguna manera capitalizando esos errores en oportunidades. Otro factor muy importante es la anticipación al riesgo, teniendo en cuenta esos indicadores tempranos que nos activarían esas señales y esas alertas para dar unas respuestas asertivas y adecuadas. También encontramos que la cultura organizacional es un factor importantísimo donde se necesita construir unas redes de confianza, unas redes de seguridad y donde esto permita que el colaborador se sienta identificado y esté dispuesto a ponerse, como se diría, la camiseta día a día por la organización.
Dentro de esos modelos efectivos de resiliencia se encuentran factores en comunes tales como esa percepción temprana, esa respuesta, esa recuperación ante la dificultad y esa adaptación permanente ante el cambio, ante esas situaciones que tal vez no están contempladas dentro de esos planes estratégicos de la organización.